el reino de Mitanni, el reino que luchó con hititas, asirios y egipcios. Literalmente estaban en un sándwich. Espérate, es que yo te tengo que enseñar un mapa. Mitanni Map. En el siglo XV ellos llegan un día y dicen: a mí hay que pelármela. Estando rodeados de los hititas en el noroeste, por los babilonios en el sureste, tenían a los asirios, pero los asirios del tiempo todavía no se habían convertido en cosas serias, y al suroeste tenían a los egipcios. Así que estaban en una zona complicada, ¿sabes lo que te digo? Crecer en el medio de tres imperios poderosos, que eran los tres imperios más grandes del mundo en ese tiempo. Los más duros que había en ese tiempo. Papá, esa gente tenía los huevos muy grandes. A ellos se la pelaba, ¿me entiendes? Están muy duros. Son el underdog de la edad de bronce. Es algo triste que sean tan olvidados. Sí, eso a mí también me da tristeza, la verdad. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un... Esto sería Gilgamesh e Inanna. O en Mercare e Inanna, no sé. Café. Es cierto que cuando uno mira sobre la antigua Mesopotamia, los principales... Son persas, ¿no? Porque tienen una cosita esta aquí arriba. Esa arquitectura existía en el Imperio Persa. Eso no existía, ¿eh? Eso no lo empezaron a hacer después los sasánidos inspirados por Roma para hacer domos. Porque los domos tengo entendido que los empezó a hacer Roma, ¿no? Qué buena imagen. Esta, sí, está buena. Protagonistas suelen ser siempre los mismos. De hecho, me la llevo. Sumerios, asirios, ¡Expropiese! acadios, babilonios... Parece más fanal mezclando cosas. Sí, está bonito. No está perfecto, pero está bonito. Es evidentemente Persia, porque están estas columnas aquí atrás. y persas. Pero hubo muchos actores secundarios que entraron y salieron de escena durante los 6.000 años de formación de la civilización en esta región. Uno de ellos... Yo diría 5.500 años, pero desde 4.000 a 6 estaban pasando cosas serias en Sumeria y en Egipto ya, así que no eran civilización en toda regla todavía, pero ya se puede decir 6.000 años, no está mal. Fue capaz de tener un... Realmente todo es especular de cómo se veía. Nada, en el caso de los persas sabemos más o menos cómo se veía la arquitectura. Esos domos no se hicieron hasta mucho después. Eso es simplificar la cultura iraní con la cultura árabe y no funciona así. Es como que no son lo mismo, son cosas diferentes. Territorio tan amplio que compartía fronteras con los hititas, con Babilonia y casi con Egipto. Estoy hablando del reino de Mitanni. Los tipos estaban duros. Los tipos estaban duros, ¿eh? Un antiguo reino que duró 400 años, pero que mientras existió le dio... Nada, con red chileno, ni idea. Yo soy de Benequistán. Aquí estamos más cerca de la Copa África que es otra cosa. Lo mismo con Cuba, cabrón. Cuba a veces juega en la Liga Caribeña, los dejan jugar, como que les da lástima y dicen: yo, mira qué flaquitos están, pobrecitos. Vamos a darlos jugar, porque si no, no tienen con qué jugar, cabrón. Varios dolores de cabeza a sus rivales. Así que antes de comenzar a conocer más acerca de este reino, te invito a suscribirte si estos temas te interesan y recordá que hay un listado con varios videos sobre la antigua Mesopotamia si querés ver más acerca de esa categoría. Mitanni fue el nombre de un antiguo reino ubicado en el norte de la actual Siria, también conocido como Najarina. Se puede considerar que el... Bueno, también parte del sureste de Turquía y parte del norte noroeste de Irak. Reino de Mitanni... Irak tiene una forma extraña, ¿eh? Espérate, no me voy a decir. Yo no soy panda. Sí, Irak como que tiene la forma extraña, ¿eh? Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Claro, es que a veces lo que yo me imagino como Irak, a veces me lo imagino como parte de Irán también, por eso me confundo. Pero Mesopotamia es esta zona, que está más verde. Un poco más verde. Partes que son como que muy verdes y luego inmediatamente desierto. Está extraño. Esto es agua, ¿no?
Sí, es agua. Es evidente que es agua. Porque el agua es... Pero bueno, que les voy a enseñar. Eridu es esto aquí, ¿no? Eridu es literalmente la nada, cabrón. Literalmente no hay nada ahí. Queda una piedra, cabrón. Un poquito de roca. Tú lo miras y estás como que... Cabrón. No queda nada ahí. Qué triste. Y pensar que esa fue la primera ciudad de los sumerios. La primera entrada en un templo de piedra. Qué sad, cabrón. Qué rezar. Vamos a ir. Existe desde antes del 1500 a.C. Vamos, jefe, sabe que algún día pasará así. Tengo que aceptar la realidad que eventualmente me va a pasar. Yo también estoy cagado. Si le pasa a Pandro, me va a pasar a mí también. El creciente es fértil. Pero mira qué piedra. Se ve un cambio en la rotación de la Tierra. Probablemente. Como concepto geográfico, este nombre se utilizó más adelante para designar también a la región comprendida entre el río Jabur y el río Éufrates en la época neoasiria. El nombre Mitanni se habría conservado entre los kurdos, la tribu moticán. A ver, dije templo de piedra. Es templo de adobe. Era de piedras de barro. ¿Sabes lo que te digo? Eran ladrillos de barro. No era piedra como tal. Ellos no tenían piedras ahí. Hacían los ladrillos con barro, cabrón. Que habitan justo los mismos territorios que el antiguo reino. Coronados de gloria, ¿verdad? Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Nice. Mitanni fue un Primera vez que escucho el bot. Tengo que subirle el volumen al bot. Discúlpenme. Está muy bajito porque si alguien vuelve a donar. Y muchísimas gracias por eso, Dan Daniel. ¿Dónde está? El Alertbox. Sí, le tenía el volumen muy bajo. Perdón. ¿Me perdonas? Creo que le tengo el volumen muy bajo a esto, hermano. estado dirigido por una aristocracia militar que llegó a la zona hacia el 1800 a.C. o el 1700. No me gustó mucho esta versión de los Mitanni que hicieron a un documental de Tutankamón. En la época neoasiria. El nombre Mitanni se habría conservado entre los kurdos, la tribu moticán, que habitan justo los mismos territorios que el antiguo reino. Mitanni fue un estado dirigido por una aristocracia militar que llegó a la zona hacia el 1800 a.C. o el 1700, debido a su privilegiada situación entre los imperios asirio, egipcio e hitita. Este reino habría sido conquistado por Asiria, quedando anexionado en el 1270 a.C. y convertido en el virreinado o provincia de Hani-Galbat. Mitanni se extendía desde Nusi, cerca de Kirkuk, y el río Tigris en el este, hasta Alepo y Siria en el oeste. Su centro estaba en el valle del Jabur, con dos capitales, Taidu o Taité y Wasugani, que aún no ha sido localizada. Se pronuncia Huachukani. Huachukani. Por favor. Con total seguridad y por lo tanto no ha sido excavada. Toda su superficie permitía la... Con total seguridad no, es que realmente no lo hemos encontrado. Literalmente hay un grupo de arqueólogos cuya misión en la vida, cuyo trabajo es tratar de encontrar Huachukani. Y tiene como líder a una alemana ahí que se me olvidó el nombre, pero lo puso en un video de Historia Perdida. Agricultura sin necesidad de irrigación artificial. Su clima era muy parecido al asirio y estaba poblado por indígenas hurritas y otras gentes que hablaban el lenguaje. Sí, la mayoría de la población era hurrita. La lengua que más se hablaba en las calles de Huachukani era hurrita. De los amorreos. Mitanni fue probablemente un término nativo del país. Los hititas llamaban al país Urri o Hurri, y en un texto de Mursili I se cita a un rey de los hurritas. Los asirio-acadios lo citan como Hani-Galbat, y los asirios no usaron el nombre de Mitanni hasta una época en la que el reino ya no existía. Los egipcios lo citan como Najarina, en asirio-acadio quiere decir río. Mitanni es mencionado por primera vez en las fuentes egipcias hacia el 1480 a.C., en las memorias de un oficial egipcio llamado Amenemhet, que sirvió... Amenemhet, es el nombre más estándar de los egipcios, sonó así. De los grandes de esa época ese era el reino más militar, ¿no? A ver, más militar que Babilonia, sí. Más militar que Egipto...
No exactamente, pero tenían más ventajas tácticas, sabían hacer cosas que los demás no. Es posible que ellos hayan sido los que inventaron las armaduras de escamas, porque aparecen en Egipto casi que al mismo tiempo que entre los Mitanni. El problema es que casi todos los nombres para armadura de escamas del tiempo, de tanto los egipcios como los de habla acadia, como los hititas y los Mitanni, todos tenían una palabra muy similar. Así que se cree que fueron los Mitanni los que trajeron la armadura de escama y luego se la pasaron a todos los demás y todos tenían una palabra muy similar para armadura de escama. Y una cosa similar con los... ¿cómo se llama esto? Con los carros con caballos ligeros de guerra. Aparentemente ellos habrían podido ser los que se los trajeron a Egipto. O por lo menos se los pasaron a cananeos que luego lo llevaron a Egipto con los hicsos y demás. Y influyeron en el mundo con eso también. Y en los hititas también, probablemente se lo pasaron a los hititas ellos también. No eran los micénicos los de las armaduras de escama, ellos tenían armaduras de placas. La armadura de placas más antigua conocida. No, habían armaduras de placas antes de eso. ¿No es verdad? Pero es una de las armaduras de placas completas más antiguas del mundo, la panopla micénica. Ahora me entraste curiosidad. Mi loco, preguntica. ¿Quiénes hicieron las primeras armaduras de placas? Desde las versiones más antiguas hasta la primera armadura de placas en toda regla. A ver, si hablamos de una evolución continua, hasta la armadura de placas completa de finales de la Edad Media, la historia va así, más o menos. Primero, la armadura de Dendra, que es micénica. No me entendiste. Como Estoy del- preguntándote los primeros vestigios de armaduras de placas hasta que llegan a una armadura de placas más completa como la Dendra de los micénicos. Ah, ok, ahora entiendo. Te refieres a la etapa previa a la Dendra, es decir, cómo se fue pasando de simples refuerzos a placas reales. Mira, al principio en el Neolítico y en la Edad del Cobre, pues aún no había armaduras metálicas. Se usaba sobre todo cuero Bro, grueso. te estoy preguntando, ¿hay alguna armadura de placas de antes de la Dendra? Es lo que te quiero preguntar. Sí, pero con un matiz importante. No se conoce ninguna armadura de placas grandes anterior a la Dendra que esté tan completa o bien conservada. Hay fragmentos, piezas sueltas de placas de bronce del Egeo y Anatolia y representaciones artísticas de guerreros que parecen llevar corazas rígidas, pero nada tan claro o completo como la Dendra. Antes de eso, lo común eran las armaduras de escamas, que básicamente son muchas plaquitas Ajá, ¿y quiénes pequeñas inventaron la cosidas armadura de escama? sobre... No se sabe con certeza, pero los vestigios más antiguos apuntan a Mesopotamia. Hay representaciones sumerias y acadias entre el 2500 y el 2000 a.C. que muestran soldados con pequeñas placas cosidas a una base de tela o cuero. Vale, está bien, De muchas ahí- gracias. Es suficiente. A Está bien, Minotauro los sumerios y acadios estaban haciendo esa tarea. I, en torno al 1525 a.C. y tal vez a sus dos sucesores. La Nada, ya empezó con los misteriosos pueblos la IA. ¿Qué misteriosos pueblos? Idiomas incomprensibles de hablar, no sé cuál. Las primeras no eran asirias, no entendí nada. Fue una respuesta para expertos. Sí, empezó a hablar mucha mierda. etnia u origen de los mitanianos Resumen de lo que dijo, que se demoró 500 años en decir armaduras de escamas. Los vestigios más antiguos que hay son de los sumerios, luego los acadios, luego los Mitanni tienen armaduras de escamas más avanzadas y las armaduras de escamas aparecen más o menos al mismo tiempo en Egipto. Los hititas, Babilonia y Mitanni. Los Mitanni pueden haber contribuido a más desarrollo de ellos. Armaduras de placas, las versiones más antiguas eran del Egeo, o sea, de las islas que están al sur de Grecia y algún que otro vestigio asirio también. Pero eran partes, eran piezas. No era una armadura completa como la Dendra. Sigamos. es difícil de discernir.
Un tratado sobre el entrenamiento de caballos de carros de guerra de Kikuli contiene un buen número de glosas de origen indoario. Kamenuber en el O sea, indo-iranio. 1968 conjeturó que este vocabulario derivaría de una lengua cercana al proto-indo-iranio, aunque Mayrhofer en el 1974 demostró que presentaba características específicas indoarias. Los nombres de la aristocracia de Mitanni frecuentemente son de origen indoario, pero son los nombres de sus deidades los que traslucen raíces léxicas indoarias, asociadas a nombres como Mitra, Varuna, Indra o Nasatya, aunque algunos piensan que estos nombres podrían estar relacionados con la influencia de los casitas. La lengua común del pueblo era el idioma urrita, que no es Podría ser. una lengua indoeuropea ni semítica, pero que muestra características típicas. Es parte de una familia que se llama Urro-Urartiano, porque después Urartu pasa a tener lo que son los ancestros. Ay, me cuesta trabajo respirar. Los ancestros de Armenia, los Urartu, que es de donde vendría el nombre de Ararat. Aparentemente el monte de Ararat sería el monte de los Urartu, de los pueblos Urartu. Pertenecen a la misma familia que la lengua urrita. Y estaban en una zona cercana también, así que tiene sentido. Tipológicas de las lenguas caucásicas nororientales. De hecho, algunos lingüistas han conjeturado un parentesco con estas lenguas. Lo único seguro es que el urrita está filogenéticamente emparentado con el urartiano, Ajá, lo que acabo de decir. formando la familia urrito-urartiana. Un pasaje en urrita en las cartas de Amarna, que usualmente están escritas en acadio, la lengua franca de ese tiempo, señala que la familia real de Mitanni también solía hablar urrita. Desde tiempos de los acadios, los urritas vivían al este del río Tigris, en la zona septentrional de Mesopotamia y en el valle del Jabur. Se los menciona en los textos encontrados en Nusi, en Ugarit y en los archivos hititas de Atusa, textos cuneiformes de Mari. Atusa está bien pronunciado, sí. Y mencionan gobernantes de En realidad se pronunciaría Hatusha. ciudades-estados del norte de Mesopotamia con nombres en amorita. Me encanta esa pintura, la tengo atrás a mí, de hecho. No se ve, pero hay un fragmento aquí. Espérate. Ahí hay un fragmento. Y urrita. Se cree que las tribus enemigos urritas y las ciudades-estado se unieron bajo una sola dinastía, gobernada por una élite indoeuropea, tras el colapso de Babilonia debido al saqueo hitita de Mursili I en el 1595 Murchili. a.C. y la invasión de los casitas. La conquista hitita de Alepo, la debilidad de los reyes asirios del momento y las luchas internas de los hititas crearon un vacío de poder en el norte de Mesopotamia. Esto llevó a la creación del reino de Mitanni. Los nombres indoarios se reflejan sobre todo en la onomástica de los reyes y de los dioses mitanios. Sí. Por otra parte, el componente urrita fue el transmisor de la vieja cultura sumeria. La primera mención escrita de Mitanni o Hanigalbat figura en la versión acadia de los textos hititas de Bogascoy, correspondientes al reinado de Atusili I. Hanigalbat y Mitanni se Hattushili primero. se usan indistintamente, aunque el primer término es más antiguo. Asimismo, Hurri y Mitanni son términos estrechamente relacionados, pues corresponden a territorios vecinos de la misma comunidad lingüística, habitualmente gobernados por el mismo monarca. Sin embargo, geográficamente, Urri se corresponde con la Alta Siria entre el Cáucaso y el lago Van, mientras que Hanigalbat está en la Alta Mesopotamia, al sur y sureste de la anterior, entre los ríos Tigris y Éufrates. Urritas sería en la zona de Nínive. Nínive se habrá fundado en la zona en la que vivían los urritas. ¿Será ese el caso? La idea que se tiene de la historia de Mitanni es forzosamente vaga, porque se dispone de pocos datos y además proceden del exterior, principalmente de las cartas de Amarna Muchas veces de sus enemigos, lo cual no ayuda. y las introducciones históricas de varios tratados hititas hallados en Bogascoy. El estado de Mitanni llegó a adquirir una importancia capital en torno al 1600 a.C. debido a su privilegiada situación entre los imperios asirio, egipcio e hitita.
alcanzó su máximo poder en el siglo XV a.C., expandiéndose al sudoeste hacia Siria, donde logró contener a Egipto, hasta ser sustituido por Ati como potencia dominante en el siglo XIV a.C. Contando con un ejército que introdujo mejoras determinantes como los carros de guerra y una potente caballería, la maquinaria bélica de Mitanni infligió varias duras Caballos que evidentemente eran más fuertes y más capaces que los burros que tenían los mesopotámicos, ¿sabes lo que te digo? Diferencia clave, lo cambia todo. derrotas al inmenso Egipto faraónico y llegó a invadir a Siria, hecho que aún los historiadores no se explican dado el potencial bélico del imperio semita. A ver, los asirios de ese tiempo todavía no se habían puesto duros. Parte de la razón por la que se ponen duros después de su humillación. Y dicen, ¿para qué no me voy a enfocar en lo militar? ¿Qué? Yo no puedo dejar que me vuelvan a conquistar, qué sé yo, y que esto y lo otro. Mitanni no conseguiría mantener su territorio a salvo de conquistas. Por un lado, el territorio entre el Alto Éufrates y el Tigris había sido objetivo de la expansión hitita desde los tiempos de Atusili. Esto es la expulsión de los Hyksos. Y el Tigris había sido objetivo de la expansión hitita desde los tiempos de Atusili I. Por otro lado, tras las derrotas de los Hyksos, los faraones egipcios trataron de reconquistar los territorios de Retenú, que una vez poseyeron en el norte de Siria. El auge hitita y los conflictos dinásticos de Mitanni debilitaron el reino, siendo finalmente subyugado. Si no me equivoco, el que llegó a conquistar ese norte de Siria, que les pertenecía a los egipcios, habría sido Senusret III, el cual se cree podría haber inspirado el faraón legendario de Sesostris, del que había escrito Heródoto. Pensé que decía glúteos ahí, cabrón. Pensé que decía glúteos. No, mi mente está muy enferma. Por una resurgida y de nuevo poderosa Asiria. ¿Por qué se escribe así? Guteos. ¿En qué idioma está esto? En español. Guteos. Yo creo que gutianos habría sonado mejor. Bueno, aunque en esa época los caballos de guerra no eran tan buenos como serían después. Exactamente también. Eran muy chiquitos todavía. Eran buenos para los carros de guerra, pero para montar encima de ellos eran muy débiles todavía. Los primeros en montar a gente encima de sus caballos de manera considerable con buenas tácticas militares son los cesitas. Y a los que ponen arriba de los caballos es o a hombres flacos o a mujeres. ¿Por qué? Porque pesan menos. Así que las mujeres guerreras eran una cosa muy real entre los cesitas y eran arqueras encima de caballos, los cuales eran un arma muy chetada porque llegan, te meten 20 flechazos en el agujero y se van para el carajo. O sea, estaban muy overpowered las mujeres cesitas, ¿sabes lo que digo? Tan solo 250 años después de su surgimiento, dejaron un valioso legado, destacando su innovadora organización administrativa y un refinado arte con influencias diversas, tanto asirias como semitas y egipcias. A continuación, iremos conociendo uno a uno a los gobernantes de este reino, no solo su nombre y su período de reinado, sino también la historia detrás de ellos. Kirta gobernó del 1500 al 1490. Fue un rey legendario al que se atribuye la fundación de la Y no duda que el caballo mordiera de paso. dinastía de Mitanni. Supuestamente reinó en el Yo estoy completamente convencido de que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el caballo. siglo XVI a.C. Se carece de inscripciones sobre su reinado. Un relato épico en una tablilla de Ugarit narra de forma novelada la historia de su vida. Una vez muertos todos sus hijos y su esposa, el rey tuvo un sueño en el que se le apareció el dios creador que le instruyó para pedir ayuda a Baal, dios de la lluvia, para Solo piensa en las cebras. lo cual emprendió una expedición a fin de conseguir una nueva esposa. En el camino encontró un santuario de la diosa Asherá, a la que prometió ofrecer una estatua de oro si encontraba Acherá se escribía así. Ese no será el nombre que le dieron los hebreos, si no me equivoco. Una versión de Ishtar, evidentemente. a pedir ayuda a Baal, dios un épico en de Cristo. Se carece de inscripciones sobre su reinado. Un relato épico en una tablilla de Ugarit narra de forma novelada la historia de su vida. Una vez muertos todos sus hijos y su esposa, el rey tuvo un sueño en el que se le apareció el dios creador que le instruyó para pedir ayuda a Baal, dios de la lluvia, para lo cual
El perro fue una herramienta clave para las primeras etapas de la humanidad, así que creo que eran más importantes. Depende, no estoy completamente seguro de eso, pero los caballos se volvieron muy importantes con el tiempo. Cananeos, no hebreos, allá. emprendió Sí, tienes razón. Tienes toda la razón, perdón. una ¿Cuáles cebras? Ya los propios caballos muerden y desgarran, por algo tienen con medio. expedición a fin de conseguir una nueva esposa. En el camino encontró un santuario de la diosa Asherá, a la que prometió ofrecer una estatua de oro si encontraba esposa. Kirta encontró esposa, con la que tuvo varios hijos, pero olvidó su promesa a la diosa, que le castigó con una enfermedad. Durante la misma, su hijo mayor trató de derrocarle, pero él le lanzó una maldición, momento en el que acaba el texto. Yutarna I, hijo de Kirta, reinó del 1490 al 1470. La única referencia escrita que existe de este rey, que es además la primera de Mitanni, es un sello real encontrado en Al-Alaq con la inscripción Yutarna, hijo de Kirta, rey de Mitanni. Pasamos a Baratarna, que reinó del 1470 al 1450. Este se enfrenta hasta cierto punto en contra de Tutmosis III, ¿no es verdad? Cuando Tutmosis III trata de cruzar para allá, cruza parte del Éufrates del norte para tratar de conquistar a los Mitanni, y los Mitanni le reciben y le dicen: ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres tú y qué haces en mi propiedad privada? ¿Sabes lo que te digo? Se considera rey de Mitanni, aunque en una inscripción de su vasallo Idrimi de Al-Alaq aparece como rey de las Bonita estatua, en efecto. tropas hurritas. Su reinado coincide con un periodo de decadencia del imperio hitita y de relativa inactividad de Egipto, por lo que pudo expandirse hacia el oeste, ocupando Alepo. Las fuentes egipcias no le mencionan, aunque se puede deducir que fue el rey al que derrotó Tutmosis III en la batalla de Megido en el 1440. El rey en actividad de Egipto, por lo que pudo expandirse hacia el oeste, ocupando Alepo. Las fuentes egipcias no le mencionan, aunque se puede deducir que fue el rey al que derrotó Tutmosis III en la batalla de Megido. A ver, no derrotó directamente a él, pero tal parece que habían mercenarios o ayuda de los Mitanni en carros de guerra allí en la batalla de Megido, porque los egipcios los mencionan. Se dice que es la guerra registrada más antigua de la historia, la batalla registrada más antigua de la historia, porque se detalla de manera más meticulosa a todos los soldados que participaron, lo que se ganó una vez que se ganó, cuántos carros de guerra habían, de qué nación era cada uno de los soldados, etc. Todo eso se detalló de la batalla de Megido, y entre ellos se menciona que habían Mitanni por ahí, o que habían carros de guerra Mitanni, algo así. Así que se asume que habría sido Baratarna el que era el rey de los Mitanni cuando esos mercenarios o esa ayuda fue derrotada. En el 1447 a.C., cuando las tropas egipcias se enfrentaron en el 1447 a.C. Era en 1457 AC según la... ¿cómo se dice? Según la cronología corta, la más usada. De Cristo, cuando las tropas egipcias se enfrentaron a una coalición siria liderada por la ciudad de Kadesh, en la que participó Mitanni. También hacen mención de una segunda expedición del mismo faraón que habría navegado por el Éufrates y Me encanta cómo Mitanni funciona tanto como nombre del país, como gentilicio, y como gentilicio plural también, como que no cambia en nada, sigue siendo Mitanni de principio a fin. derrotado a los mitanios. En cualquier caso, Bueno, se usa mitanios en español, pero en inglés se suele decir Mitanni, Mitanni, Mitanni. las victorias egipcias no supusieron ganancias territoriales. A mí no me gusta la palabra mitanios, prefiero simplemente llamarlas Mitanni en general. Después de Baratarna aparece el nombre de Paryatar en una inscripción de Nusi, pero Este es evidentemente Ashurbanipal. no se sabe si en realidad se trata del mismo Baratarna o si se trata de otro rey desconocido del que nada se sabe. Parsatatar gobernó del 1450 al 1440. Existen pocos registros de Parsatatar, pues las fuentes de la propia Mitanni son escasas. La mayoría de la información sobre el reino, especialmente su historia temprana y reyes, proviene de registros externos al Estado. Sí, ya me lo dijiste, me lo has dicho más de una vez ya. La fecha de los reyes pueden Gran parte de la razón por la que no tenemos fuentes de ellos mismos es porque no hemos encontrado su capital y probablemente sus archivos más importantes. deducirse mediante la comparación de la cronología de Mitanni con la de otros estados, especialmente con el antiguo Egipto.
La información se encuentra en la biografía de Idrimi. Es curioso que los Mitanni tienen deidades y parte de la lengua indoeuropea. Sí, sí. Es muy curioso que haya llegado hasta ahí. Y de paso es la rama indo-irania de todas las cosas. de Alalá. Y parece ser la indo-aria porque parece estar más relacionado con la parte del este. O sea, más relacionado con deidades más similares a las de la India védica que a las de la Persia zoroastra. ¿Sabes lo que te digo? Que llegó a ser la capital de Alepo. Parsa Tatar conquistó la zona e hizo de Idrimí su vasallo. Idrimí llegó a convertirse en rey de Alepo. Mitanni, en ese momento, probablemente se extendía hasta Arapa, en el este, Terca, en el sur y Kisuwatna, al oeste. Los textos de Idrimi nos informan que Parsa Tatar, como rey de Mitanni, extendió su territorio y, por tanto, presumiblemente contemporáneo de los reyes tutmósidas Dioses como Indra, Agni, Mitra, Varuna y los Achuins. Sí. egipcios. La información sobre su muerte es mencionada en un registro de Nusi que data la fecha de la muerte de Parsa Tatar, posiblemente alrededor del 1425 o el 1420 a.C. Shaushta Tatar, hijo de Parsa Tatar. Creo que ya a estas alturas la cara de la capital seguro la volvieron a escombros como para que no quede nada. Siempre va a quedar algo. Esa gente escribían en tablillas de arcilla en el tiempo. Siempre va a quedar algo, te lo prometo. Algo quedó, alguna tablilla quedó, alguna parte del registro quedó. Información valiosa debe de haber quedado. Tengo mucho conocimiento sobre la mitología, sí, yo lo sé. Por eso te tenemos aquí, por eso te permitimos estar. Que gobernó del 1440 al 1410, era hijo de su antecesor en el trono, ya fuera este Baratarna o el desconocido Parsha. Mira, soldado americano andando por ahí, pero esto, si no me equivoco, es en Irak, más bien ruinas babilónicas, me imagino que sean, o asirias, una de las dos. Su Era un carro de los 90, ¿verdad? sello real se encontró en una carta del archivo de Nusi. En un tratado posterior, en más de un siglo a su reinado, se afirma que conquistó y saqueó Asur, la capital. Ustedes saben que cuando yo termine este video me voy a acostar a dormir directamente. Estoy mirando a la cama con los ojos con los que miro yo una latina, ¿sabes lo que te digo? De Asiria, de donde trasladó unas puertas de oro y plata a su propio palacio de Washukani. Logró aumentar la influencia de Mitanni en Siria, coincidiendo con la renuncia a la política exterior de Egipto, gobernado por la faraona Hatshepsut. Artatama I logró aumentar la influencia de Mitanni en Siria, coincidiendo con la renuncia a la política exterior de Egipto, gobernado por la faraona de Washukani. Logró Okay. Lista de reyes Mitanni y fecha. Espera, que me está volviendo loco. Me está volviendo loco a mí. Me está volviendo completamente loco. Kirta, Chutarna, Paratarna. What the heck? Espérate que tú creo que hay un error aquí, un problema aquí. Shaushtatar parece haber sido el que estaba en poder cuando Tutmosis III, apodado el Napoleón de Egipto, realizó 17 campañas militares en el Levante y Siria para frenar la expansión del reino de Mitanni, al que los egipcios llamaban Najarín. Baratarna. A medida que las campañas egipcias avanzaban hacia el norte para golpear el corazón de Mitanni, el gobernante en Huachukani era Shaushtatar, quien llevó su imperio a la máxima expansión. El choque directo definitivo ocurrió durante la octava campaña de Tutmosis. Cerca de 1446 AC. Ya entiendo, está bien. En la batalla de Megido se enfrenta a Baratarna, pero unos 11 años después, con el que se enfrenta a Tutmosis III más adentro del reino Mitanni, es con Shaushtatar, que es el más popular de todos los reyes Mitanni y tenía su propio sello, el cual... Espera un momento, que mi manga no está cooperando. El cual tengo tatuado, dicho sea de paso, tengo el sello de Shaushtatar y es el símbolo más asociado con los Mitanni en la historia
Jan la cama, literalmente soy ese cabrón. Y ese sello fue tan icónico para ellos porque Chaush Tatar dejó una impresión tan positiva entre los Mitanni que todos los demás reyes usaron exactamente el mismo sello para ellos mismos. Expropiaron el sello. Expropiaron en el sentido más correcto de la palabra. Ya no tenía propiedad el sello, todo el mundo usó el mismo sello de Chaush Tatar, ¿sabes lo que te digo? Y el símbolo de los Mitanni es literalmente Chaush Tatar. Así de icónico, así de duro estaba el tipo para los Mitanni, que ya estaban duros. Imagínate lo duro que tenía que estar Chaush Tatar. Logró aumentar la influencia de Mitanni en Siria, coincidiendo con la renuncia a la política exterior de Egipto, gobernado Nacionalizaron el sello para el carajo, bro. por la faraona Hatshepsut. Artatama I gobernó del 1410 al 1400. Se sabe poco de su reinado porque no ha dejado inscripciones. Las Este no fue que su hija se casó con un faraón egipcio. cartas de Amarna le mencionan como antepasado que estableció una alianza con Egipto. Fue el Ajá, primero exactamente. Hizo que su hija se casara con un faraón egipcio. Amenhotep II creo que habría sido. de los reyes de Mitanni O Tutmosis IV, no lo sé. que estableció una política de alianzas matrimoniales con los faraones. Espera un momentico. ¿Se repitió? Se sabe poco de su reinado porque no ha dejado inscripciones. Las cartas de Amarna le mencionan como antepasado que estableció una alianza con Egipto. Fue el primero de los reyes de Mitanni que estableció una política de alianzas matrimoniales con los faraones, política muy beneficiosa para el desarrollo del país porque le permitía acceder al oro egipcio. Por eso casó Muy importante el oro egipcio. No sería Tutmosis. Quizá Tutmosis IV o Amenhotep II, uno de los dos. Pero Tutmosis III dudo mucho que haya sido él, ¿no? una hija con Tutmosis IV Es que Chaush Tatar estuvo vivo 50 años. Tutmosis IV, exactamente. y acceder al oro egipcio. Por eso casó a una hija con Tutmosis IV, aunque se hizo pedir la mano hasta 7 veces, subrayando así la independencia política y el prestigio del O sea, la propaganda fue... O sea, sí hice que mi hija le diera el toto a un faraón egipcio, pero tuvo que pedírselo 7 veces, ¿eh? 7 veces se lo tuvo que pedir. 7 veces le tuvo que ofrecer más y más oro para poderse casar con ella. Estuvo duro eso. reino de Mitanni. Yutarna II, que gobernó del 1400 al 1385, era hijo de Artatama I. Continuó la política de alianzas matrimoniales con los faraones iniciada por su padre, casando a su hija Gilu-Epa con Amenhotep III. Tremendísima amistad, ¿sabes? Los acuerdos diplomáticos entre Yutarna II y Amenhotep III figuran en las cartas de Amarna. Durante su reinado, Mitanni alcanzó altas cotas de poder y prosperidad. Compartía frontera con Egipto en el norte de Siria, desde Alalak en el oeste, siguiendo aproximadamente el curso del río Orontes. Por el este, Asiria era por entonces su reino vasallo. Los hititas intentaron una invasión por el norte, pero fueron derrotados. Artayumara gobernó del 1385 al 1380. Era hijo de Yutarna II, pero no se sabe nada de su reinado. En realidad, Sí, cada vez que me acuerdo en el documental de Tutankamón representaron a los reyes Mitanni como Pandro y Elbiti, cabrón. Pandro y Elbiti, cabrón. Dios mío. No sé absolutamente nada de historia antigua. Ponle cualquier color de piel al rey Mitanni, me da igual. ni siquiera se sabe a ciencia cierta si llegó a reinar o fue simplemente un pretendiente al trono. Ahora que lo pienso, creo que el Imperator Rome en un mod cubre toda la edad de bronce. No me acuerdo la verdad. No lo sé. León con 3 punticos, no sé ni qué está pasando. En cualquier caso, si llegó al trono sería por muy breve plazo. Fue asesinado y sería sucedido por su hermano Tushratta. Tushratta Tus ratas, muchas gracias. ¿No? fue el 9º rey de Mitanni. Reinó También lo representa como un prieto, ¿no? del 1380 al 1350. Con este es que se empieza a joder el reino. Con este es que se empieza a poner la cosa mala. Aproximadamente, con los títulos de rey de Mitanni y rey de Kurri. Me arde. Al morir el rey La inclusión desde tiempos inmemoriales. Ahora sí volví. Por lo menos hubieran puesto un Drávida si quería un moreno. Sí, ¿eh? Bro. What the fuck. Baneado.
Mute baneado. Con el color, sí, lo sé. Yutarna II, su sucesor fue su hijo Artayumara, quien gobernó durante unos pocos años antes de ser derribado por un complot que sentó en el trono al hermano de este, Tushratta, menor de edad, y del que se plantea que morir el rey Yutarna II, su sucesor fue su hijo Artayumara, quien gobernó durante unos pocos años antes de ser derribado por un complot que sentó en el trono al hermano de este, Tushratta, menor de edad, y del que se pensó que fuese una marioneta. ¿Y ese quién fue o qué hizo? Ni idea, bro. Déjame volver a escuchar. Segundo, los títulos de 380 al 1350, aproximadamente, con los títulos de rey de Mitanni y rey de Kurri. Al morir el rey Yutarna II, su sucesor fue su hijo Artayumara, quien gobernó durante unos pocos años antes de ser derribado por un complot que sentó en el trono al hermano de este, Tushratta, menor de edad, y del que se pensó que fuese una marioneta, pero Tushratta demostró estar bien curtido en las intrigas cortesanas y se deshizo sin mayores problemas de los asesinos de su hermano. En aquellos años, sí, literalmente los Mitanni estaban tan duros que para ellos caerse tuvieron que empezar a tener líos familiares tipo Juego de Tronos, bro. Tuvieron que meter un Juego de Tronos en su propio reino para que los pudieran derrotar, ¿sabes lo que te digo? Y ya lo ves, ya han baneado al bot inglés XD. Sí, literal. Mitanni vivía acosado por todos sus flancos por reinos e imperios con afanes claramente imperialistas. De todos ellos, el más peligroso eran los Ati, pueblo guerrero de Anatolia, cuyo monarca, Suppiluliuma I, comenzaba a expandir sus territorios por esa imagen tiene una aura. Esa imagen tiene demasiada aura, cabrón. el norte de Tengo unas ganas de jugar el segundo The Fertile Crescent, que no te lo puedes imaginar. Siria, acercándose peligrosamente al área de influencia mitanio. La excusa que daría comienzo a las hostilidades entre ambos países fue el apoyo Esto es un hitita. que otorgó Suppiluliuma a otro hermano de Tushratta, también candidato al trono, que se autoproclamó Artatama II, rey de los hurritas. Así, aunque teóricamente apoyaban la candidatura del usurpador Artatama, los hititas trabajaron por propio interés, comenzando a adueñarse del Alto Éufrates y del Líbano, tejiendo además una complicada madeja de alianzas con los príncipes sirios en detrimento de Mitanni. Desesperado por el cariz que estaban tomando las cosas, Tushratta fomentó la amistad con el principal rival de los hititas, Egipto, y hace casar primero a su hermana Giluepa y después a su hija Taduepa con el faraón Amenhotep III. Como contrapartida, el egipcio apoyó a Mitanni y le envió oro con el que financiar una guerra contra Artatama y los hititas. Comprendiendo que una guerra entre una coalición de hititas y sirios y otra de egipcios y mitanios estaría demasiado igualada, el hábil Suppiluliuma optó por esperar una ocasión más propicia que no tardaría Digo, esta no me conviene, me voy para el carajo. mucho en llegar: la muerte de Amenhotep III y la subida al trono de un nuevo faraón, su hijo Amenhotep IV, quien después tomaría el nombre de Ajenatón. Pese a los esfuerzos de Este puso a Egipto en graves aprietos. Tushratta por mantener la amistad con el faraón, Ajenatón demostró no mantener el mínimo interés ni por Mitanni ni por las colonias egipcias en Siria Por nada, todo le valía reverenda verga. y a Palestina, y no contestó a las peticiones de ayuda tanto militar como económica de su hermano Mitanio. Territorio controlado por Israel. ¿Esto qué tiene que ver con el tema? Desesperado, Tushratta trató de recomponer sus alianzas con los principados sirios, pero ya la mayoría estaban bajo influencia hitita, y Suppiluliuma no tardó en invadir Mitanni y llegar a su capital, de donde huyó Tushratta y toda su corte. Aquel modesto reino, que en su tiempo había sido la llave de Siria, tenía los días contados y no pasó mucho hasta que fue completamente devorado por hititas y por asirios. La reacción Los de asirios dijeron, oye, me enteré de que expulsaron a rey Mitanni de su capital y de que están destruyendo el reino Mitanni y los asirios. A la mierda, llegó la hora de liberación. Y cogieron y literalmente asaltaron Huachocani. Y, o sea, creo que empezaron atacando ciudades
Huachukani que estaban, Mitanni que estaban más cerca de ellos para rebelarse, y terminaron virando la tortilla y terminaron convirtiendo a aquellos que habían hecho ¿cómo se dice? Un estado vasallo de ellos y los convirtieron en su propio estado vasallo. ¿Sabes lo que te digo? Viraron la tortilla de estado vasallo de uno al otro. Egipto llegó demasiado tarde, queriendo retroceder a Suppiluliuma a la fortaleza de Kadesh. La guerra entre ambos imperios acababa de comenzar, pero Mitanni ya no existía como tal. Tushratta murió asesinado por uno de sus hijos y con ello comenzaba la guerra civil que desintegraría del todo a Mitanni. Artatama II, el favorito de los hititas, y su hijo Yutarna III, el de los asirios, acabaron por perder apoyo frente a un hermano o hijo del difunto Tushratta, Yatiwasa, que gobernó como títere de los todopoderosos hititas. Yatiwasa es tremendo nombre. Satiwasa gobernó del Yatiwasa. 1350 al 1320. Hijo de Tushratta, tuvo que huir con su padre cuando fue asesinado, presentándose en la corte hitita de Suppiluliuma I, donde solicitó ayuda para recuperar el trono. El rey hitita le acogió con benevolencia. ¿Por qué me estás hablando en babilónico? Te estoy hablando en Mitanni. Yatiwasa. Le concedió la mano de su hija y le proporcionó tropas, con las que derrotó al usurpador Yutarna III y accedió al trono. Con esta maniobra, Suppiluliuma se aseguraba un estado escudo que le separaba de la potencia emergente de Asiria. Fue el único rey mitanio que utilizó dos nombres oficiales. Ni siquiera yo que soy chileno y necesito subtítulos, pero esto ya es XD. El primero, Yatiwasa, era de origen indoeuropeo. El segundo, Kiliteyup, era de raíz hurrita. Supuestamente lo hizo para complacer a los dos segmentos de la suya por si acaso población que formaban el reino de Mitanni. A la muerte de Suppiluliuma, hacia ¿por qué me pones a los persas? Que tienen a los persas. el 1322 a.C., el fue refinado. Esto finalizó el apoyo hitita, lo que fue aprovechado por el asirio Assur-uballit I para invadir Mitanni, que entró en fase de decadencia final, quedando dividido en dos partes, una como protectorado hitita al oeste y otra como provincia asiria de Hani-Galbat. Yatuara I fue uno de los últimos reyes de Mitanni. Gobernó del 1320 al 1300. Su título oficial era rey de Hani-Galbat, que era como se llamaba entonces la parte del antiguo reino de era su exónimo por parte de Asiria. Mitanni, que había caído bajo protección de Asiria. Era vasallo de Adad-Nirari I, contra el que se rebeló, según una inscripción, siendo este tipo suele poner cualquier imagen así, lo que sea. Random bullshit, go. Capturado y sorprendentemente perdonado, pudiendo renovar su juramento de fidelidad. Wasayata gobernó del 1300 al 1280, hijo este es el último de Yatuara I y como él, vasallo de Adad-Nirari I de Asiria. Su título era rey de Hani-Galbat, nombre de la provincia asiria Mitania. También como su padre, se rebeló, pero esta vez el resultado fue completamente distinto, pues la ayuda hitita que esperaban no llegó. Su primera sorprendero contra el que se rebeló, según una inscripción vasallo de Adad-Nirari I, contra el que se rebeló, según una inscripción, siendo capturado y sorprendentemente perdonado, pudiendo renovar su juramento de fidelidad. Wasayata gobernó de Hani-Galbat, nombre de la provincia asiria Mitania. También como su padre, se rebeló, pero esta vez el resultado fue completamente distinto, pues la ayuda hitita que esperaban no llegó, ya que estaban ocupados en Siria en pugna con Egipto. Los asirios aplastaron la rebelión y devastaron el país, siendo la familia real mitania capturada y llevada a Assur. Yatuara II, el último rey de Mitanni, gobernó del 1280 al 1270. Se cree que era hijo o sobrino de Wasayata, aunque algunos historiadores creen que se trata del mismo personaje que reinó como Yatuara I. Su título era rey de Hani-Galbat,
como vasallo de Asiria. Su reinado y el fin de la dinastía llegaron a su fin cuando fue derrotado por Salmanasar I hacia el 1270 a.C. Según palabras del propio Salmanasar, un ejército de hititas y de tribus arameas estaban allí. Cortaron los puentes y las fuentes y abrevaderos. En vista de la sed y de la extenuación de mi ejército, arriesgué la batalla y les causé la derrota. Así llegamos al punto donde Asiria finalmente se hizo del control completo del ahora extinto reino de Mitanni. Espero que el video haya sido útil para conocer este reino de la antigua Mesopotamia. De ser así, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego. Está bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno.